qué bueno que no está con esa persona, ¿no? En lo personal, porque sí, no manches, o sea, imagínate, alguien que realmente al final deje de verte atractivo simplemente porque no tienes la etiqueta que te pone la persona, qué difícil. Yo creo que para hacerlo se requiere mucha valentía. Que a lo mejor el efecto, el resultado que trajo consigo nos pueda decepcionar, ¿no? Nos pueda hacer sentir como que pues, no valió la pena, pero creo que el enfoque también se puede colocar en que eso también representó al mismo tiempo el ser valiente. Desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Muy buen día, les damos la bienvenida al capítulo 116 de ya la quinta temporada de nuestro programa Hombres al Borde, donde en cada ocasión reflexionamos sobre el cuidado de nuestra salud de forma integral. Soy César Mendoza y como cada semana nos acompaña en la conducción de este programa mi colega amigo Ricardo García. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien aquí ya de nuevo con la cuestión y emoción de la quinta temporada. Así es. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema para ustedes muy interesante porque vamos a charlar acerca de si las mujeres o si a las mujeres no les gustan los hombres débiles y por eso los rechazan. Un tema muy interesante. El día de hoy nos acompaña en el programa. Y para discutir y analizar este tema tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro colega, el psicólogo Fernando Carrillo, quien ya en otras ocasiones también ha estado con nosotros en nuestro programa. Él es psicoterapeuta con enfoque gestal. Bienvenido. Muchas gracias, emocionado de estar aquí, un tema bastante interesante. Les invito a acompañarnos en su programa y a compartir este podcast a sus familiares y amigos para promover la reflexión sobre el cuidado de nuestra salud mental de forma integral. Les recuerdo que pueden escucharnos en nuestra cuenta de YouTube, en Spotify, en Google Podcasts, en donde nos encuentran como Hombres al Borde. En esta quinta temporada, pues estaremos haciendo algunos cambios en la dinámica de nuestro programa, que ya poco a poco van a ir descubriendo ustedes. Vamos a buscar, pues, sobre todo aumentar la participación de nuestros escuchas, con sus comentarios, con sus preguntas, con sus dudas y reflexiones. Así que los invitamos desde ahorita a que nos hagan llegar todos estos comentarios en las publicaciones de nuestras redes sociales, o también puede ser en privado, por si quieren que guardemos el anonimato, puede ser por mensaje privado, y pues ahí también nos pueden hacer llegar todos estos comentarios. Vamos a comenzar, les digo, van a ir descubriendo poco a poco cómo va a ser la dinámica de nuestro programa a partir de ahora. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a compartir entre nosotros y con ustedes un comentario, un mensaje que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales de una persona que vamos a llamar Juan, ¿sí? Para podernos referir a esta persona. Juanito. Y que nos plantea una problemática de algo que está viviendo en su vida ahorita actualmente. Y a partir de esta situación, entonces es que se van a estar derivando pues nuestras participaciones, intervenciones y la dinámica del programa. Entonces, vamos a comenzar con este mensaje que plantea la siguiente problemática. ¿Qué opinan de que las mujeres, al vernos vulnerables, nos perciben como débiles y con poca masculinidad? Lo comento porque con mi pareja todo iba más o menos y me pedía que me abriera sobre cómo me sentía, ya que había tenido muchas pérdidas desde un familiar muy cercano hasta mi perro, entre otras. Y nunca había podido liberar mi tristeza, probablemente por los prejuicios que trae uno de que los hombres deben ser fuertes. Después de un tiempo y ante su insistencia y después de algunas sesiones con el psicólogo, cosa que nunca había hecho, pude llorar esas emociones y decirle a ella cómo me siento, pero al verme así de vulnerable, ella cambió conmigo y sinceramente perdió hasta el interés al verme débil o vulnerable, que hasta terminó con nuestra relación de años. Pero creo que no es la única mujer, ya que al platicar con una amiga le comenté lo que pasó y que yo insistí en regresar, solo me dijo que yo era muy débil y que era difícil que se volviera a fijar en mí porque a las mujeres no les gustan los hombres débiles. Entonces, esta fue la situación, es la problemática que nos plantea nuestro amigo Juan. Y para esta primera sección le vamos a pedir a cada uno de quienes estamos aquí y que nos están acompañando, pues su perspectiva particular, ¿no? Desde el enfoque en el que basan su práctica profesional, ¿qué opinan sobre esta situación que nos plantea nuestro amigo Juan? Ricardo, ¿qué nos puedes decir? Pues fíjate que en esta parte, y bueno, desde mi enfoque en la cuestión de humanista existencial, la cuestión como de lo que se va trabajando y también explicar un poquito a nuestra audiencia cómo es que se maneja esa cuestión existencial, en el ámbito de que son como varias áreas, una de ellas es la parte del sentido de vida y también la cuestión de la soledad y libertad, pero que va encaminado mucho, y lo que estoy leyendo ahorita,
Pues en esa situación yo lo baso mucho en la cuestión cultural. Ya por ahí los que nos están escuchando y que tienen mucho tiempo sabrán que soy bien clavado yo con la cuestión cultural que nos rige por completo. Al final de cuentas nacemos en algún lugar donde ya no podemos nosotros a lo mejor desde un inicio pensar de manera diferente, porque desde que nacemos hay un lenguaje ya en el ambiente que viene a través de conceptos y culturas y tradiciones que nos hacen que llevemos como cierta situación. Entonces yo lo veo complicado, la verdad, porque no se trata de ser débil, creo que la cuestión es más bien como sacar las emociones, ser honesto con esa parte, porque además es la cuestión como de aceptar la incomodidad, ¿no? Y cuando aceptamos la incomodidad vamos creciendo personalmente en este camino individual, y creo que es una situación bien complicada, ¿no? Yo lo veo más por la cuestión de la cultura, si yo lo veo como de parte de vida. A mí me pasó mucho en la secundaria, ¿no? Que era como la cuestión de que es que tienes que vestirte de cierta manera, tienes que platicar ciertas cosas, ¿para qué? Para agradarle a ella, ¿no? Para que seas escogido por ella. Entonces luego pareciera que dentro de esas características también está la cuestión de la seguridad, y la parte tradicional y también cultural que tenemos es que la cuestión del hombre, ¿no? El hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser seguro, no tiene por qué sentirse mal ante otras cosas, él es el que lleva como la cuestión económica, lleva la carga de la casa encima, toma las decisiones, y sí, sé que hay mucha situación machista en ese aspecto y por muchos lados hay como situaciones complicadas, pero luego pareciera que esa misma situación cultural hace que no nos permitamos como sentir, ¿no? Diferente. Y que entonces pareciera que es un parámetro que tenemos que seguir para que estemos bien con alguien más, ¿no? Y además también es esa cuestión, no todas las personas son iguales. Lamentablemente a este chico le tocó una persona que estaba buscando como ciertas características nada más, y muy incongruente, ¿no? Porque es como un ábrete, saca lo que estás sintiendo, lo saca y de repente no. Y es que ya vi cómo lo sacaste, no me gustó, y pues mejor no. ¿Por qué? Porque yo necesito. Y luego pareciera que es más como de preferencia hacia un lado. Yo quiero un hombre que sea fuerte, que no sea débil, ¿no? O sea, yo quiero de esa manera para mí. Y luego ya pareciera que queremos que se ajusten ciertas características para uno, en vez de complementarse, ¿no? En muchos aspectos. Eso sería como esa cuestión. Y desde la parte existencial, lo menciono por la cuestión de la cultura, ¿no? O sea, viene como a través de ese rango. Ok, excelente, Ricardo. Muchísimas gracias por este aporte. Fernando, de tu parte, que tienes como una perspectiva más desde la parte Gestalt, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, a mí me ha tocado recibir varios casos, en este mismo sentido, porque, como dice Ricardo, culturalmente, a lo mejor nosotros nos desarrollamos en un ambiente en el que no nos permite o nos enseña a los hombres que debemos guardar nuestras emociones, debemos poner una cara, de cierta forma para que, pues, ya se sientan más atraídas hacia nosotros. Desde mi práctica como psicoterapeuta gestalt, yo trabajo esto con los hombres, la parte de los introyectos, que es algo que aprendimos de nuestra sociedad y realmente no sabemos si puede ser así o no nos funciona tanto. Entonces, bueno, lo que hago con ellos es, pues, empezar a manejar todos estos introyectos para que ellos puedan encontrar la forma de manejar sus emociones de forma diferente y a veces en todo este proceso pues es algo complicado, es algo a lo mejor hasta incómodo, desagradable, el que de repente si antes no manejaba mis emociones y ahora ya lo estoy manejando, las puedo dejar que se desborden tantito y puede ser incómodo para la otra persona. Yo creo que las mujeres dicen, sí, quiero que sea un hombre de esta manera, que sea seguro y que me proteja y todas esas cosas. Sin embargo, también me ha tocado escuchar que quiero que sea sensible y que esté en contacto con sus emociones. Algo que pensé mientras estaba leyendo el comentario. Quieren un hombre sensible, nada más que ellas quieren que el trabajo ya esté hecho, no quieren quedarse o estar presente y procesarlo. Yo creo que también concuerdo con lo que decía Ricardo, se trata de, pues, si estamos en una relación de pareja, pues estar juntos, y irnos acompañando cada quien en sus procesos, sin embargo, ser un apoyo para la otra persona. Eso es algo que me llama la atención de este caso. Muy Pareciera que bien, no. Fernando, excelente, muchísimas gracias por tu aporte también. En mi caso, que yo lo veo desde una perspectiva cognitivo-conductual, en lo primero en lo que me enfocaría es en las creencias, ¿no? En las ideas que de pronto plantea Juan con respecto al tema de lo que significa el ser vulnerables o ser débiles como hombres
y que está asociado, que está relacionado con el hecho de expresar nuestras emociones y sobre todo aquellas pues que nos afectan de una manera a lo mejor más desagradable o más negativa, como puede ser como la tristeza, en este caso por la pérdida que tuvo de un familiar cercano y pues hasta de su perro, ¿no? Es decir, tuvo pérdidas, si se entiende, es comprensible que se sienta así, que tenga esta sensación de tristeza y de abandono, y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Este estado de pérdida, pero me enfocaría sobre todo en lo que piensa o en lo que cree, porque aquí nos hace falta información para poder determinar si efectivamente esa fue la razón o motivo por el cual lo dejó su novia, ¿no? O si es lo que él cree, que porque empezó a expresar más esta sensibilidad o estas emociones y que entonces él asoció que fue en el momento en el que ya lo dejó, cuando a lo mejor pudo haber sido alguna otra razón, ¿no? Algunos otros motivos que también pudieran estar ahí relacionados con la interacción que tuvieron como pareja, ¿no? Y que tal vez eso fue lo que en realidad llevó a que la chica lo dejara, pero él lo asoció más bien con esta otra situación que estaba viviendo en el momento, ¿no? Que estaba pasando por el proceso de terapia, en donde implicaba que se pudiera abrir y que eso le fuera permitiendo sentirse pues un poco más como tranquilo, desahogado y con una sensación a lo mejor de estarlo afrontando, aceptando esta circunstancia de su realidad actual pues de una manera pues más favorable, más positiva. Ahora, también va a variar y depender mucho de cómo ha sido este proceso, porque en todo caso, no sabemos si como parte del proceso de psicoterapia implicaba el que él tuviera que abrirse también con su novia en ese mismo sentido, ¿no? Porque a lo mejor él quiso hacerlo solamente por su cuenta, cuando a lo mejor desde la dinámica en cómo hacemos este trabajo luego desde la parte conductual, primero hacemos una especie como de entrenamiento previo en el que exponemos a la persona como si se lo fuera a decir a su novia para brindarle una retroalimentación. Porque tampoco se trata de expresar y decir todo así, tal cual como uno lo piensa y lo siente, a la primera, ¿no? Porque quizás justamente haya algunas situaciones o pensamientos o emociones que tal vez no es el momento todavía de hacerlo o se puede plantear de una manera distinta y es en donde interviene justo la parte de la terapia para poderle brindar esta retroalimentación. Yo entiendo porque así llega luego a pasar, ¿no? Que luego en la sesión la persona se siente ya muy segura y con mucha confianza, ¿no? De que ya quiere hablar y decir y exponer, y luego cuando lo hace en la realidad se topa con que pues no es lo que esperaba, ¿no? Porque a lo mejor las personas responden o reaccionan de una manera diferente, pero yo pensaría que en principio es porque, bueno, no se le brindó también esta orientación, ¿no? Pertinente de que, bueno, antes de que vayas y se lo expreses o se lo digas a alguien más, primero lo trabajamos y lo abordamos aquí para que entonces podamos ver o vislumbrar pues todas esas posibilidades, ¿no? De cosas que se pueden suscitar y que tú te sientas más listo y más preparado para ello, ¿no? Yo creo que esas son cosas fundamentales, que nos hace falta información, ¿no? Como para poderlo saber un poco más. ¿Quieres comentar algo, Fernando? Que en el ejemplo sí nos comentaba que lo habló con su novia y ella le dijo que no volvería a verlo de la misma manera porque ya era vulnerable, creo que mencionó, no recuerdo. No sé, nada más, así como nosotros los hombres podemos tener introyectos, también las mujeres. Sí es importante que haya esta apertura tanto de nosotros como de ellas, para trabajar en nuestras propias creencias y cómo eso afecta cómo nos estamos relacionando. Sí, bueno, ya lo que planteaba era que después de que se abrió, ¿no? Y le comentó todo esto, al verme así de vulnerable, ella cambió conmigo y sinceramente perdió el interés al verme débil o vulnerable. Es que yo lo interpreto, ¿no? Así como está planteado, como si es lo que él cree, ¿no? O sea, que él cree que fue por esa razón o por ese motivo. Es posible que en su realidad así haya pasado, ¿no? Así haya sucedido, que fue como que lo que sucedió, ¿no? En lo más inmediato al momento de que él lo abrió. Cuando, insisto, ¿no? Nos hace falta información por si hubo algunas otras circunstancias que a lo mejor puedan haber estado de fondo, como siendo los motivos para la chica. No lo sabemos. Sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero bueno, siguiendo un poco en esta línea y tomando esto como ejemplo, para que también nos pueda servir, ¿no? Como para poder desencadenar pues la discusión y la reflexión, pues los invitamos a ustedes, en primer lugar, a quienes nos están escuchando, a que si tienen alguna situación, alguna condición problemática que nos quisieran plantear como para analizarla y discutirla desde diferentes puntos de vista, pues nos hagan llegar sus mensajes, ya sea como comentario a nuestras publicaciones o en mensaje privado, y pues les guardamos la privacidad, ¿no? de esos comentarios. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles.
Ahora, en esta segunda parte vamos a tomar este mismo caso o esta misma situación, pero lo vamos a plantear desde una perspectiva como un caso clínico, ya con agregando algunos otros elementos adicionales, ¿no? Una situación más hipotética o más ficticia, para tener un poco más de elementos que nos ayuden a, sobre todo, encontrar algunas alternativas de solución para este problema. Y en esta dinámica lo vamos a hacer siguiendo alguna especie de como de juego de rol. Una vez que ya se haya planteado el caso clínico, vamos a repartir algunos papelitos en donde aquí se muestra un personaje, un rol, que cada uno, desde este personaje, habremos de asumir una posición para tratar de intentar dar una solución, una respuesta a esta problemática. ¿Ok? Vamos a intentarlo, es la primera vez que lo hacemos, entonces no sabemos cómo nos va a resultar, pero ahí esperemos que todo nos vaya muy bien. Entonces tenemos el caso de Juan, que ya dijimos. Vamos a agregar algunos otros detalles. Él es un hombre de 35 años, soltero, sin hijos. El motivo de consulta, pues bueno, es de que tiene esta ruptura en su relación. Y los antecedentes es de que Juan trabaja como ingeniero en una empresa tecnológica, no tiene una familia cercana y pocas veces sale con sus amigos a fiestas. Juan acudió a terapia después de que su pareja lo dejara. La relación había durado 2 años y Juan estaba muy afectado por la ruptura. En la primera sesión, Juan contó que su pareja la había dejado porque él se había abierto a ella sobre sus sentimientos de tristeza y vulnerabilidad. Juan había perdido a su padre recientemente y a su perro, que era su mejor amigo, por lo que estaba teniendo problemas para lidiar con el duelo. Juan explicó que siempre había tenido la sensación de que los hombres no deben expresar sus emociones. Creía que si mostraba vulnerable, su pareja lo dejaría. Aún así lo hizo y se cumplió lo que tanto temía, pues un tiempo después su novia lo dejó. Entonces, a partir de esta situación, tenemos 3 papelitos, rol 1, rol 2 y rol 3. Los vamos a repartir al azar para ver desde qué perspectiva, ¿no? Pues pensaríamos en dar una opción, una alternativa solución a este caso. Ya por ahí ya escogieron. Y vamos a comenzar con quien tiene el rol número 1, que en este caso es Ricardo. Yo. Abre tu papelito y dinos qué te tocó. Ok, soy Juan. ¿Eres Juan? Sí, luego lo que está en la... Sí. Sí dice continuará con su terapia. Ajá. ¿Qué pasaría si Juan, en este caso, continúa con su terapia? Porque tenemos entendido que pues fueron muy poquitas sesiones, ¿no? En las que estuvo, ¿no? Fue casi al principio. Pero ¿y si continuara con su proceso, qué podría pasar con Juan? Pues yo creo que sería como todo dependería mucho, ¿no? De las situaciones, porque también el hecho de que haya durado muy poco habla de qué tanta confianza haya puesto en la terapia, ¿no? También por la cuestión de la vinculación que existe con el terapeuta, esa conexión, que sabemos que es lo más importante. No importa tanto la cuestión del enfoque, ¿no? O no importa tanto la cuestión hasta de las dinámicas o técnicas, si es que no se hace una muy buena conexión con el terapeuta. Paciente y terapeuta es bien importante porque a partir de ahí es donde empieza la cuestión de la confianza. Ya las técnicas y la parte del área van como jugando muy bien ahí el asunto, porque por eso hay muchas áreas de la terapia, pero creo que a lo mejor puede haber sido como varias vertientes, ¿no? O sea, todo depende más bien de qué enfoque era el que estaba trabajando, qué tanta confianza sentía Juan de ir a terapia, que por eso a lo mejor fue muy poquita, si no le convenció, o a lo mejor él no quiso abrirse por completo por cómo se sentía. Entonces creo que es como por ese lado, ¿no? Como que... Si o a lo mejor sí, camino, se sintió, ¿no? Tan entusiasmado de que ya quiso, ¿no? Ir a seguirlo, ¿no? Ajá. Si fue la cuestión de seguirlo porque realmente quería trabajarlo, creo que sí hubiera podido trabajar mucho mejor el recibimiento de las emociones, la responsabilidad que le tocaba por completo, también la responsabilidad del otro lado, y pues estar creciendo muy bien con los recursos que hubiera estado trabajando, ¿no? En sesión. O sea, le hubiera ido mejor. Sí, por supuesto. ¿No? Si continúa con su proceso. Claro. Ok, muy bien. Gracias, Ricardo. ¿Quieres hacer algún comentario, Fernando, sobre el tema? No, ahorita me espero. ¿No? ¿Sobre la pregunta? Ok, muy bien. Entonces, abre tu papelito y dinos cuál es el rol desde que tendrías que dar alguna alternativa solución. María, novia de Juan, pero más comprensiva. Ajá, desde el punto de vista de María, ¿no? De la exnovia, pero diríamos asumiendo un tipo de posición mucho más comprensiva con Juan. ¿Qué habría hecho? ¿Qué pudo haber hecho María? Pues yo creo que nada más haber escuchado a Juan, si Juan le costaba trabajo sacar todas estas emociones y de repente lo hizo, pues reconocer que era parte de el que él sentía confianza con ella para compartir las cosas. Entonces, desde un punto más comprensivo, entonces nada más sería escuchar, recibir.
Yo sé que hay veces que las personas tendemos a tratar de solucionar luego, y a lo mejor para estos procesos, sobre todo los procesos de duelo, no es necesario y no es algo que nos ayude el que nos quieran resolver nuestro conflicto luego. Así es. Ricardo, ¿algún comentario? Sí, no, yo creo que, bueno, es que hay mucha situación como de por medio, ¿no? En ese aspecto. Yo, por lo que veo el caso y lo que comenta Juan, ¿no? Desde el primer comentario, qué bueno que no está con esa persona, ¿no? En lo personal, porque si no manches, o sea, imagínate, alguien que realmente al final deje de verte atractivo simplemente porque no tienes la etiqueta que te pone la persona. Qué difícil, ¿no? Estar como lidiando con eso. O sea, además ha pasado por una pérdida en su vida y todavía hay cuestiones emocionales que no ha trabajado y luego hay una persona que no está comprendiendo la situación realmente. Habla de una cuestión bien complicada. Yo creo que estamos todavía como que todos, ¿no? Yo me incluyo, no estamos preparados todavía para tanto movimiento, porque luego es como, queremos hombres que sean sensibles, pero también el hombre es el que siempre tiene que pagar, ¿no? Entonces hay tanto movimiento, tanta incongruencia, tantas situaciones complicadas, que yo creo que esa parte, ¿no? Si María hubiera sido como más comprensiva, yo creo que también la cuestión del apoyo lo hubiera sentido diferente, ¿no? No hubiera sido tanto una carga o una decepción, sino distinto. Sí. Yo quiero decir algo. Suponiendo que María es comprensiva y se queda y escucha también el que tú seas comprensiva, no significa que vas a entender del todo lo que está pasando o que te toque resolverlo a ti. Si a ti te genera incomodidad esto que está pasando, a lo mejor sería importante que consideraras la opción de ir a un proceso, empezar tu propio proceso terapéutico para empezar a lidiar con estas cosas. Es que es completamente también comprensible que no todas las personas sean receptivas ante el que alguien se abra, ¿no? Y pueda expresar todo esto a nivel emocional, porque a veces pues no sabemos también cómo lidiar con ese tipo de situación, ¿no? A veces nos creemos con la responsabilidad de que tenemos que darle una solución o que tenemos que resolverle algo, ¿no? Cuando, justo como decía, ¿no? O sea, simplemente a lo mejor solo se trata de escuchar, ¿no? Y de estar ahí para ser ese apoyo, esa compañía, que desde una posición pues más comprensiva, pues pueda ser parte de esta red de apoyo, ¿no? Que le dé fortaleza, en este caso, a Juan. Yo creo que sí, pudo haber sido más comprensiva, igualmente, coincido en esta parte, e incluso hasta agradecida, ¿no? Decir, qué bueno, ¿no? Me da mucho gusto y te agradezco que tengas la confianza de abrirte conmigo, es algo muy importante para mí que lo hagas y que yo valoro, ¿no? Lo que estás haciendo. Aunque al mismo tiempo, como digo, ¿no? Es comprensible que no todas las personas tengan esa posibilidad, ¿no? Y que como lo planteas, Fernando, más bien sea lo contrario, ¿no? Que les genere, tal vez en el caso de algunas personas, esta empatía excesiva, ¿no? Que se llega a tener, que sí se sientan afectadas también por lo que está pasando la otra persona y que, pues, les toque algún tema también personal, que sea difícil, doloroso, desagradable, y que tan solo la presencia del otro, pues simplemente le significa el estar conectando y asociando con su propio problema personal. Ante lo cual, yo coincido contigo, ¿no? Como decías, pues si eso es lo que puede estar sucediendo, pues yo creo que lo más recomendable es que se aborde esa problemática en un proceso personal. Bueno, yo en este caso me tocó el rol de Ramiro, que es el psicoterapeuta de Juan. Y que en este caso, pues también se plantea, ¿no? ¿Cuáles serían las opciones, o sea, las alternativas que se podía trabajar con Juan, ahora que ya está, por consecuencia de haber hablado con su novia, desde esta perspectiva, ¿no? Planteándolo así, y que él continuara con su proceso de terapia, pues, ¿qué más se podría trabajar, ¿no? Desde esta perspectiva del terapeuta. Yo creo que sobre todo, principalmente, yo creo que el tema que tiene que ver con la autoestima, ¿no? El de estar fortaleciendo la seguridad, la confianza en sí mismo y de poco a poco ir reformulando o replanteando algunas ideas que puede estar teniendo justo derivadas de ese evento, de esa situación como esta, ¿no? Es que porque me abrí y porque me mostré emocionalmente vulnerable o débil, ella me dejó, ¿no? Es decir, empezar a modificar y reestructurar ese tipo de formas de pensamiento, porque de mantenerlas lo único que va a contribuir a que siga ahondando en la depresión, en la tristeza y que se sume una pérdida más, ¿no? Las que de por sí ya trae cargando. Entonces es importante, desde mi perspectiva, es necesario que se vaya fortaleciendo en ese aspecto a nivel personal y que esto a su vez pues le vaya permitiendo también ir abordando esas otras pérdidas que ha tenido en su vida porque también es necesario como que enfrentarlas, es decir, continuar con su desarrollo personal aun y cuando ahora se encuentre soltero, ¿no? Esa sería como la circunstancia. Ahora, en esta misma dinámica tenemos un cuarto papelito que no les había compartido, porque aquí aparece también un rol de un personaje, pero
Este es un personaje, digamos, un poco más ligero. Tal vez puede ser algún personaje real, un personaje ficticio, pero que vamos a tratar de ponernos en su lugar. Eso debe ser muy conocido, ¿no? Obviamente para que podamos congeniar un poco, ¿no? Con lo que él pueda pensar. ¿Qué hubiera pasado Él si o hubiera ella, muerto? ¿no? Y entonces vamos a tratar de ponernos en su rol, en su papel y dar una respuesta de cómo resolvería esta persona o qué consecuencias o efectos habría tenido para su vida. Y el personaje comodín que tenemos en nuestra tarjeta es Batman. Ok, ok. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué habría hecho Batman en este caso? Ricardo. Híjole, es que pues yo creo que sí hubiera sido como muy seco y frío, ¿no? Al momento de decirle algunas cosas, como que no estés pensando en eso y más bien enfócate en otras situaciones más importantes, que al final de cuentas eso no tiene importancia para la vida, ¿no? Y ya. Yo lo digo porque he leído, ¿no? He leído algunos cómics de Batman, que no es como mucho lo pintan en las películas, ¿no? Que de repente en la película es como muy comprensivo, muy atento, ¿no? Y que ayuda y que salva y que aparte tiene como su proceso en el que perdió a sus padres y entonces también entiende muy bien. Pero en los cómics, bueno, en la cuestión más básica, sí es muy frío, ¿no? Es muy rudo y aparte muy agresivo. Entonces siento que no comprendería muy bien, a pesar de que pareciera que es como el superhéroe, ¿no? Que va a salvar, sería como muy seco, ¿no? Muy cortante. Sí, muy bien. Yo creo que sí. Fernando, en tu caso. Sí, yo concuerdo con Ricardo. Yo no he leído cómics, yo soy más de series y de las películas, pero no sé por qué tengo esa idea de que él es más frío, entonces le diría algo así como, sí, pues ya tómate una y consíguete otra novia o algo así. Ándale. Creo yo que en este sentido, sin juzgar, sin diagnosticar ni nada de eso, Batman tiene sus propios traumas, entonces no sabría cómo lidiar con esto. Bueno, en mi caso yo justo pensaría también lo mismo. Yo creo que en todo caso él simplemente se cerraría, ¿no? O sea, una vez de que ya lo dejaron porque fue de que se mostró un poquito sensible, ¿no? O vulnerable emocionalmente y tuvo este resultado de que lo abandonaron, un abandono más, ¿no? Un rechazo más. Entonces, yo creo que completamente se cerraría en sí mismo de manera muy hermética a nivel emocional y se aislaría en su cueva, ¿no? O sea, se iría ahí, se encerraría y solamente saldría a hacer justicia, pero fuera de eso ya no se involucraría emocionalmente con nadie más. Yo creo que sí sería como esa personalidad, ¿no? En este caso de este personaje. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció esta dinámica? Bien, muy interesante. Creo que hay una cuestión desde diferentes perspectivas en qué podría haber pasado, ¿no? Desde muchas situaciones y que a lo mejor Juan en ese aspecto no lo puede ver así en ese momento porque, bueno, está pasando por una situación muy pesada, muy de crisis y entonces a lo mejor las posibilidades o estrategias son como muy clausuradas, pero creo que nos ayuda bastante, ¿no? Porque también nuestra audiencia puede estar como viendo qué hubiera pasado si, ¿no? Y como lo hemos comentado en otros programas, ¿qué harían? ¿Qué haría nuestro público en ese momento, ¿no? ¿Cómo actuaría? ¿Qué le diría? Porque constantemente es esa parte, pareciera que escuchamos algo así y tenemos que solucionar, ¿no? O resolver. Ahora está muy de moda esa parte de los hombres que resuelven, ¿no? Que tratan de hacer algo al respecto, pero nada más la pura compañía es importante, ¿no? No tiene uno por qué estar como tratando de solucionar. Y es algo también muy importante saber que no todas las personas están completas siempre, ¿no? Siempre hay una situación que se está trabajando o algo que está sucediendo que a lo mejor desde la parte de María es difícil, ¿no? Pareciera que ella quiere a alguien que ya esté completo, ¿no? O sea, casi un robot, no sé, en ese aspecto, y es difícil encontrar a alguien así en esa parte, y creo que eso, la dinámica ayuda bastante como a ver diferentes puntos de vista, ¿no? Sí, quién sabe si en el futuro le puedan crear una inteligencia emocional que sí cubra esas expectativas, ¿no? Ándale, sí. Que tiene. Pero precisamente como decías, es una excelente oportunidad para que quienes nos están escuchando también justamente nos enriquezcan con sus comentarios, con sus aportes, en el caso de que harían desde estas perspectivas, desde la del propio Juan, desde María, su novia o su exnovia, desde el terapeuta Desde o Batman. incluso hasta de Batman, ¿no? También Sí. eso sería muy interesante que nos lo pudieran hacer llegar a través de sus comentarios. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Ahora, la última actividad va a consistir en que aquí también tenemos 3 tarjetas. En cada tarjeta viene una pregunta. Son preguntas diferentes. A cada uno le tocaría responder esta pregunta también de acuerdo a lo que ahí se plantea, ya con una opinión ya más particular o más personal. ¿Ok? Entonces, vamos a dar a elegir para que cada quien tenga una pregunta.
Ay, yo también. Muy bien. A ver qué tal. En orden, ¿no? 1, 2, 3. Ujú. Bueno, entonces comenzamos con la pregunta número 1, que en este caso fue la que eligió Ricardo. Que léenos tu pregunta y qué respuesta tendrías. Sí, menciona aquí cómo pueden expresar los hombres sus emociones de manera saludable y segura. Creo que no hay como una respuesta correcta en ese aspecto o nada más algo verdadero, ¿no? O general. Yo siempre he creído que la cuestión de sacar las emociones se puede hacer. Todas las personas, todos los hombres tienen el derecho a sacar sus emociones como quieran. Yo es lo que siempre he comentado. Tienen el derecho a hacerlo como quieran. Siempre y cuando cumplan dos condiciones, no se lastimen a ellos mismos y no lastimen a alguien más. Ni física, ni emocional, ni verbal, de ninguna forma, ¿no? A partir de ahí pueden sacar sus emociones como quieran. Y es bien importante que alcancen a percibirlo, porque luego es la parte de que es que me siento mal, vamos a tomar, ¿no? O sea, una chela o algo. Y eso es lastimarse a uno mismo, porque al final de cuentas nos estamos perjudicando y buscamos nada más como algún tipo de recompensa inmediata, ¿no? Y es muy fugaz, porque me siento bien, ya estoy tomando, me siento acompañado y al día siguiente la cruda realidad cambia todo. Entonces es bien importante alcanzar a percibir y que también sea una cuestión donde dejemos de ser nosotros. Yo creo que es una cuestión también para invitación a los demás, para que podamos incluir otro hábito, ¿no? Porque cuando nos clasificamos no permitimos hacer otra cosa diferente. Es que yo no voy con eso. Es que a mí me gusta, pero hacer esto, me gusta ir al box, ¿no? Ya cuando estoy como adentro del ring, ya saco como todo lo que estoy sintiendo, no es un deporte. Y entonces justificamos a lo mejor ese tipo de actos que al final de cuentas sigue siendo dañarme a mí y dañar a alguien más. Creo que no. Creo que ahí la parte bien importante es utilizar mucho la creatividad. Oye, Ricardo, es que yo no soy creativo, ¿no? Todos somos creativos, ¿no? O sea, si nos imaginamos ahorita un murciélago morado con manchas verdes, todo lo vamos a imaginar y eso significa que nuestro cerebro es sano. Y a partir de ahí hay una cuestión de creatividad. Entonces mi respuesta sería más por ese lado, ¿no? Uh-huh. Que puedan sacar sus emociones siempre y cuando no se lastimen a ellos mismos ni lastimen a alguien más. Uh-huh. Muy bien. Fernando, ¿tú consideras que pudiera haber una posibilidad en la que los hombres puedan comunicar sus emociones de una manera segura? Directamente. Creo que los hombres tendemos un poquito más a ser directos, entonces pues también esto es algo que podríamos utilizar, ser directos al hablar de nuestras emociones, reconociendo que la otra persona no es responsable de lo que nos está pasando, no se trata de echar culpas, no se trata de que la otra persona nos resuelva, nada más se trata de estar compartiendo un momento. Muy bien, excelente. Bueno, yo de mi parte, fíjense que creo que suena paradójico, ¿no? Porque desde la perspectiva de algunos hombres creo que puede haber un poco ahí como de rechazo ante esto, pero justo en el espacio, en el entorno, en el momento donde puedan llegar a sentirse con más confianza y más seguridad para poder expresar sus emociones sin que los juzguen, sin que los critiquen y que más bien por el contrario les pueda servir para que puedan crecer en su desarrollo personal, creo que es en el proceso de terapia, ¿no? O sea, es el lugar en donde pueden tener esa seguridad, pero al mismo tiempo, por eso es que digo que es un poco paradójico, creen que ir a terapia los hace ser débiles y vulnerables. Muchos de ellos, ¿no? Eso es lo que llegan a pensar y son los motivos por los cuales no se acercan también al proceso de terapia, ¿no? Porque es justo en el momento en donde mostrarían esa tristeza, esas emociones que les causan dolor, sufrimiento, y pues no se quieren ver así o sentir así, ni siquiera incluso ante alguien que podrían confiar que les va a guardar esa privacidad, claro, ¿no? Esa confidencialidad. Ricardo, ¿quieres comentar? Sí, fíjate, ahorita agregando esa parte y también haciéndote promoción en ese aspecto, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? La cuestión del lugar que puede ser mejor para poder sacar las emociones es en terapia o también en grupos terapéuticos, ¿no? Grupos terapéuticos. En este caso, por eso te decía, como aprovechando ahí la promoción que tienes tu grupo de hombres, creo que ayuda bastante porque luego la dinámica en cuestión de que también haya un terapeuta, en este caso tú que puedes estar como mediando, regulando, ayuda bastante, ¿no? Como para que alguien saque algo y se pueda estar manejando muy bien y se crea un ambiente más seguro y también de confianza, ¿no? Al final de cuentas, sí, yo creo que es algo también para iniciar. Es que no sé, ir a terapia, ay, me da cosa, es que cómo otra persona me va a andar diciendo lo que yo tengo que hacer. Los grupos, ¿no? Muchos grupos también que existen pueden favorecer bastante porque se crea buen vínculo, ¿no? La verdad es que no existen muchos. Sí, en muchos lugares falta, ¿no? Hay que aprovecharlos, ¿no? Sí, eso sí, por supuesto. Muy bien. Fernando, tu pregunta, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo podría haber manejado Juan la situación de manera diferente? ¿Cómo podría haber manejado diferente esto? Yo creo que pues el que haya enfrentado sus emociones, no es, bueno, con eso no es necesario que lo maneje de forma diferente. A lo mejor, tal vez como les decía hace un ratito, pues no dejar que las emociones te manejen y desbordarlas completamente.
Nada más que al momento de que una persona está trabajando con esta parte de sí misma, que Juan quiso trabajar con esto de las emociones, a lo mejor pues fue algo que salió espontáneo. Tal vez algo que podría hacer él es no culparse a sí mismo de lo que está haciendo o de que lo hizo o, ay, gracias a que hice esto ya me dejó, ya terminaron conmigo, sino más bien reconocer que pudo haber manejado sus emociones de forma diferente y si la persona con la que compartió estas emociones no las recibió o pues sí, no le dio el recibimiento que él esperaba, pues eso es cosa de la persona, no es cosa de él. Así es, muy bien, Fernando. Excelentes conclusiones. Ricardo, de tu parte, ¿algún comentario sobre esta pregunta? Creo que todo depende de muchas situaciones, porque en esa parte como de una situación diferente, qué bueno que pudo expresar lo que sentía. Eso hay que validarlo, ¿no? Sí, es por muy supuesto, importante qué verlo. bueno, porque creo que empieza la cuestión de culpa, ¿no? O sea, ya no tengo a mi pareja, que yo sí quería estar con ella, que yo estaba esperando otras cosas diferentes, híjole, mejor no me hubiera expresado. No, creo que fue lo mejor que pudo haber pasado porque nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Es como cuando uno va creciendo y se va dando cuenta quiénes son amigos, quiénes no, quiénes están para ti, quiénes no están. Creo que ayuda bastante el hecho de que lo haya sacado, no es algo negativo y vuelvo otra vez a lo mismo, es tratar de aceptar la incomodidad porque nos ayuda mucho a ese crecimiento personal constante. Entonces yo creo que hizo muy bien esa parte, más bien si hubiera hecho algo diferente, como el no sacar las emociones, sería muy contenido, Seguírsela ¿no? guardando, pues. Sí, estaría como a lo mejor sacándolas en lugares no adecuados, de manera complicada y pues con mucha contención emocional y sabemos que eso no es lo más adecuado. Así es. Ahora, yo creo que con María, pues ya no se puede hacer mucho, ¿no? Pues ya, no, le insistió y ya no quiso regresar, ¿no? Sí. Ya no es algo que se puede recuperar, digamos, ese tiempo y esa situación del pasado. Aunque yo creo que sí puede haber algo que le puede servir para experiencias futuras, ¿no? Relaciones futuras, en el sentido de que, bueno, a partir de esta vivencia, de esta experiencia, tal vez podamos descubrir de que no podemos abrirnos con cualquier persona, ni de manera así inmediata o rápida, después de haber empezado apenas un proceso de terapia. Quizás si acaso, ¿no? La recomendación que yo le pudiera haber dado es, espérate tantito, ¿no? Aguante tantito, a lo mejor todavía no es el momento de hacerlo. Está bien que lo hagas, ¿no? Y que lo hubieras hecho, está bien, pero a lo mejor era necesario esperar un poco para que pudiéramos discutir, ¿no? Y analizar cuál pudo haber sido una manera quizás alternativa o diferente de cómo plantearlo. Ya no lo podemos hacer con María, ¿no? Pero a lo mejor sí te puede servir para experiencias del futuro, ¿no? Es decir, porque eso es un mecanismo también de cuidado y de protección personal, ¿no? Es decir, yo cuido mis emociones, me cuido a mí mismo, sabiendo con quién sí confiar, lo que me está pasando, lo que me está sucediendo. Y tal vez en este caso, bueno, hubo muchas situaciones que no se consideraron en el caso de María y que al final de cuentas, si fue así, ¿no? Que por motivo de esto ella lo rechazó y se fue, pues sería cuestión de analizar, ¿no? Características que a lo mejor pudiéramos ir anticipando, no lo vamos a poder adivinar del todo, ¿no? Pero sí por lo menos podemos identificar quizás algunas señales que podamos ir explorando que nos vayan permitiendo sentirnos con la confianza, ¿no? Una vez que ya nosotros nos sentimos más fuertes, más seguros, con más autoestima, ¿no? Que nos brinda esa fortaleza, pues ya después creo que eso puede favorecer a que nos podamos abrir y podamos expresar y que independientemente del estado que traiga, pues eso no cause el mismo efecto que habría tenido si nos sintiéramos más bien nosotros mismos más debilitados en el tema de la autoestima, ¿no? Yo creo que eso es algo que se podría plantear. ¿Quieres comentar algo, Fer? Ya se me olvidó. Bueno, ahí sí, cuando te acuerdas nos lo pones en los comentarios. Sí. Luego, a mí lo que me tocó es, ¿qué aprendió Juan en terapia? Bueno, yo creo que una oportunidad, independientemente de cómo fue el resultado, ¿no? De lo que haya sido en la cuestión de la relación con María, yo creo que algo importante es el que haya asumido esta responsabilidad, ¿no? A nivel de las emociones, que las haya identificado, que las haya aceptado y que se haya permitido, aún y con el resultado que esto trajo consigo, que se haya permitido expresar esa valentía, ¿no? Que se necesita precisamente para poder expresarnos y exponernos, ¿no? Ante esto que nosotros en principio nos hace percibirlo como vulnerables, ¿no? Ante esta situación de poder abrirnos emocionalmente con alguien más. Yo creo que para hacerlo se requiere mucha valentía. Que a lo mejor el efecto, el resultado que trajo consigo nos pueda decepcionar, ¿no? Nos pueda hacer sentir como que pues, no valió la pena, pero creo que el enfoque también se puede colocar en que eso también representó al mismo tiempo el ser valiente, para poder asumir esas emociones y poderlas expresar. Entonces yo creo que eso también es algo muy importante.
a concluir, ¿no? Como parte del proceso que pudo haber llevado. ¿Quieren comentar algo sobre esto? Algo que pudo haber aprendido a lo mejor con esta experiencia desagradable de que lo dejó su novia, es pues, bueno, como comentan ustedes, con qué tipo de persona te estás vinculando. ¿Quieres vincularte con este tipo de persona? Bueno, se enfrenta con no sé si se dice así, de construir su concepto de valentía, que a lo mejor tenemos la idea de que un hombre valiente debe de guardar sus emociones, no debe de decir nada, debe de parecer siempre enojado. Y ahora le tocaría pues trabajar esta parte de, creo que puedo ser valiente y de todos modos expresar mis emociones. Justamente por esa causa de que eres capaz de poderlo expresar, estás mostrando el valor, ¿no? Uh-huh. Justo. Sí. Sí, yo creo que hay una cuestión que se tiene que estar constantemente modificando a partir de las creencias que tenemos, como bien lo menciona César, la cuestión de creencias limitantes a lo mejor, que siguen siendo por parte de la cultura, ¿no? Y de las tradiciones y de cómo vemos el mundo y qué estamos esperando también de las cosas, porque al final de cuentas a mí me suena mucho como a los roles de género todavía, ¿no? O sea, el hombre no tiene por qué sentirse mal, no tiene por qué mostrar debilidad, tiene que ser fuerte, pero sí cambian muchas situaciones, como que parece que hay hasta beneficios que quieren mujeres u hombres y también al revés en ciertos sentidos, ¿no? O sea, agarro lo que me conviene, exijo de esa manera, pero también critico otra. Por eso comento que no estamos todavía muy preparados, me incluyo, no estamos preparados todavía para poder entender muy bien cómo se manejan ese tipo de situaciones y tener como algo más estable en la sociedad, ¿no? Porque siempre va a salir alguna otra situación complicada. Y es que seguimos aprendiendo, ¿no? Incluso nosotros que tenemos ya una formación profesional en este caso, nos suceden este tipo de cosas, ¿no? Es decir, Sí, nos por encontramos con supuesto. personas que pueden estar respondiendo, reaccionando de esa manera, o incluso nosotros podemos llegar en un punto, llegar a sentirnos así, ¿no? De manera similar o parecida como se siente Juan, porque pues, somos humanos, ¿no? O sea, no dejamos de ser personas que también tenemos estas emociones y que seguimos aprendiendo, incluso en nuestro propio proceso personal con respecto a este tipo de cosas. Bueno, pues creo que ya dijeron lo que iba a decir. Siempre estamos en proceso de crecimiento, siempre vamos a estar aprendiendo, sobre todo en el momento en el que nos estamos relacionando con alguien más. La otra persona no va a tener las mismas creencias que tengo yo, entonces implica un trabajo de adaptación, de reconocer a lo mejor cómo estoy yo vinculándome con la otra persona o qué es lo que hace que yo decida tener una relación con ella. Excelente, muy bien, pues muchísimas gracias. Con esto, entonces, vamos a llegar ya al final de nuestro programa. Fernando, te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado en esta ocasión. La verdad es que con tu compañía, con tus aportes, pues los enriqueces mucho, ¿no? El contenido de su programa y además también contribuyes y ayudas a que reflexionemos y analicemos sobre estos temas que también son importantes para nosotros y para nuestra sociedad. Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, Fernando, ¿cómo lo podrían hacer? Pueden buscarme en mis redes sociales, estoy como psic.tinoco en todos lados. Les dejo también mi número 44 32 18 22 18 y me pueden mandar un mensaje de WhatsApp y nos ponemos de acuerdo. Excelente, pues muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa el día de hoy. Gracias por invitarme. Ricardo, muchísimas gracias también. Estamos ya iniciando nuestra 5ª temporada en su programa Hombres al Borde y pues siempre aquí con tu agradable compañía. Si alguien estuviera interesada en ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, yo estoy en las redes sociales, como sic.Ricardo García, en Twitter, bueno, ahora es X, Instagram, Facebook, valga la redundancia, también estoy en YouTube y también en TikTok, me pueden encontrar por ahí y también les paso mi teléfono si quieren mandarme algún WhatsApp, es 44 31 98 42 30. Excelente. ¿Cómo te sientes de iniciar esta 5ª temporada en su programa? Bien, fíjate, muy emocionado, creo que viene como otras cuestiones muy, muy dinámicas y yo creo que también nuestro público está esperando también algunas otras cosas importantes. Excelente, pues sí, estamos atentos a sus comentarios, a sus preguntas, a sus dudas y a las sugerencias también que nos quieran hacer con respecto a nuestro programa y a nuestras secciones en nuestro contenido. Pues bien, a mí me encuentran en las principales redes sociales como @SicCesarMendoza o también me pueden mandar un mensaje en WhatsApp en el 44 31 43 84 78. Pues bien, amigas y amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado en nuestro capítulo 116 del podcast Hombres al Borde. Les invitamos a que el próximo jueves nos volvamos a ver y reunir en esta misma hora. Por lo pronto les invitamos a compartir este podcast entre sus familiares y amigos para que estén más informados para propiciar la discusión y reflexión de todos estos temas. Recuerden también que pueden escucharnos en nuestra cuenta de YouTube, en Spotify y en Google Podcast, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.
Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.